Historia del cristianismo. Una larga marcha de la humanidad a través de los siglos llenos de errores y extravíos, de entrega y pasión. Una historia no hecha de meras estadísticas, sino de vivencias humanas. Una historia de dolor y alegría. La historia del cristianismo es también una historia de guerras que en el siglo XX desencadenan una inconmensurable brutalidad, una época al borde del abismo, a las puertas del infierno. La más terrible guerra vivida por la humanidad termina con una gigantesca explosión. Detrás quedan una ciudad en ruinas, incontables víctimas y millones de traumatizados. El siglo XX, un siglo de destrucción y guerras, de dictaduras y nuevos dioses. Los buenos viejos tiempos. Viene en el verano de 1913, el último verano en paz. Un año más tarde, la Primera Guerra Mundial dará al traste con la monarquía austríaca y desolará casi toda Europa. El derrumbe del Imperio Austrohúngaro constituye un duro golpe para el catolicismo. Movilización general. El 28 de junio de 1914, el atentado en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austriaco, pone fin a un hermoso sueño. En todas las ciudades de Europa desfilan las tropas. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Una declaración de guerra sigue a la otra. Europa se precipita con los ojos abiertos en la Primera Guerra Mundial. Al principio se piensa que será una guerra corta. Muchos creen incluso que servirá para purificar a los habitantes y a las naciones de Europa. Pero la guerra durará 4 largos y tormentosos años. Haciendo gala de una voluntad de exterminio hasta entonces jamás conocida, los pueblos de Occidente se agreden entre sí con la bendición de las iglesias cristianas. Una misa militar. Dios está de vuestra parte, predican los sacerdotes. De parte de todos los bandos en guerra, de todos los soldados. Pese a tantas contradicciones, la fe cristiana suele ser el último sostén en las trincheras. Un soldado bávaro embutió un crucifijo en una botella de aguardiente, símbolo de una fe religiosa que le proporcionaba apoyo y esperanza en medio de las peripecias cotidianas de la guerra. Destrucción y desolación hasta donde llega la vista al cabo de 1900 años de historia cristiana. El hombre como criatura atormentada, vejada, primera catástrofe del siglo. Cuando por fin termina la guerra en el otoño de 1918, se ha cobrado 8 millones de vidas humanas. En noviembre de 1917 estalla la Revolución Rusa. Tras el derrocamiento del zarismo, muchos rusos depositan sus esperanzas en una transformación radical de la sociedad. Quieren ser al fin libres, también de la poderosa Iglesia. Desean felicidad, bienestar y paz. El 25 de octubre de 1917, Lenin y sus bolcheviques toman el poder en Rusia por la vía de las armas. Hasta entonces, la Iglesia Ortodoxa preserva en Rusia una centenaria tradición religiosa y nacional de profundo arraigo popular. Está indisolublemente unida a la vieja Rusia y a los zares. Imágenes de la época anterior a la Gran Guerra. Una de las tantas procesiones de la época zarista. En el Imperio ruso, la Iglesia Ortodoxa es parte natural del Estado. El zar es un hombre devoto, pero un mal gobernante. La mayoría de los rusos llevan una vida de miseria y pobreza en el campo. Una aldea campesina hacia el año 1910. Imágenes que parecen sacadas del medioevo. La Iglesia Ortodoxa rusa, íntimamente ligada a los pocos ricos y poderosos del imperio zarista, pacta con la casta gobernante hasta la fusión. Los grupos revolucionarios del país lo tienen claro.
hay que destruir el poder de la ortodoxia por todos los medios. Caen las cruces de las torres de las iglesias. La religión es el opio del pueblo, había dicho Carlos Marx décadas antes. Por tanto, en la Rusia comunista se prohíben todos los cultos religiosos. El ateísmo es declarado doctrina del Estado. Los bolcheviques destruyen los iconos y símbolos cristianos y confiscan todos los bienes de la iglesia. La dictadura del proletariado se propone crear el hombre nuevo, cueste lo que cueste. Comienza una sistemática cacería de brujas contra todos los enemigos del sistema. Su camino conduce a las colonias penitenciarias, para la mayoría un camino sin retorno. Solovetsky, una aldea en el norte del inmenso imperio soviético. En 1920 surge aquí, en los predios de un monasterio nacionalizado, el primer gulag ruso. En los años siguientes surge una red de campamentos de trabajo forzado que abarcará todo el país. El Echelon, el campamento especial de Solovetsky, es el infierno en la tierra. Un viejo documental rodado en el Gulag en 1927. Miles de reclusos son asesinados aquí. Mueren de hambre, de frío, de enfermedades o a consecuencias del inhumano régimen de trabajo forzado a que son sometidos. Muchos son torturados hasta la muerte, incluyendo a un buen número de sacerdotes ortodoxos. Varios miles de kilómetros al sudoeste en Italia gobiernan desde 1922 los fascistas, los llamados camisas negras de Benito Mussolini. El dictador se hace llamar Il Duce, que significa el caudillo. La falta de contenidos la suple él y sus partidarios con terror político. Con Mussolini, el Papa Pío XI firma en 1929 un convenio estatal, el Concordato. Para Mussolini, un gran triunfo que le asegura el reconocimiento diplomático en el exterior y la aprobación de los italianos en el interior. El Concordato pone fin a una querella de 60 años entre el Estado italiano y el Vaticano. El Papa recibe un territorio propio, el Estado del Vaticano, y el catolicismo es declarado religión estatal en Italia. Un éxito político para el Papa, pero al mismo tiempo un peligroso acercamiento al régimen fascista. El delirio de grandeza de Mussolini precipita a Italia en una guerra colonial. En 1935, tropas italianas invaden Abisinia, la actual Etiopía, un país de antiquísima tradición cristiana y con una iglesia independiente. Apoyándose en la superioridad de sus armas, las tropas italianas aniquilan al ejército etíope. Los indefensos habitantes perecen bajo la lluvia de bombas y gases tóxicos. Una aldea etíope es incendiada ante las cámaras de la revista semanal de cine italiana. Cristianos someten a cristianos, con la anuencia de la Iglesia Católica. En Italia, el arzobispo de Milán, Ildefonso Schuster, bendice a los soldados que retornan a la patria. Colaboramos con Dios en esta misión nacional y católica del bien, sobre todo en estos momentos en que sobre los campos de batalla de Etiopía, la bandera de Italia hace avanzar triunfalmente a la cruz de Cristo. Alemania en el año 1934. Un año después de la toma del poder por Adolf Hitler, los nacionalsocialistas desfilan en Nuremberg. Al principio, Hitler se muestra amistoso con la Iglesia. Por eso, muchos dignatarios de la Iglesia católica y protestante participan en las ceremonias nazis. Congreso Imperial. El nazismo como una especie de alternativa a la Iglesia. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos alemanes habían perdido su fe, sus ideales y esperanzas. En medio de esta escenografía ritualista, parecen encontrar un sucedáneo religioso. En el filme propagandístico, baja de las nubes la Biblia de los Nuevos Señores, Mi lucha, el libro de Hitler. Una visión de odio y desprecio por el ser humano. Es el libro más publicado en el Tercer Reich de esos años.
pocos lo leen, pero quien lo hace encuentra en sus páginas los oscuros planes de Hitler y su pasión por una conflagración mundial, un sueño que pronto haría realidad. 1933, un ejercicio deportivo militar para diáconos evangélicos, porque también ellos depositan sus esperanzas en un despegue nacional con el nazismo. Son ante todo las regiones protestantes las que le dan a Hitler la mayoría en las elecciones del Reichstag. Ciertamente los católicos son influyentes en un Tercer Reich predominantemente evangélico, pero numéricamente están más bien en minoría. En el antiguo imperio dominado por Prusia, los católicos habían sido siempre ciudadanos de segunda categoría. Muchos de ellos han conservado su desconfianza hacia el Estado autoritario. No obstante, también los católicos alemanes se dejan contagiar por el espíritu de la época. Un movimiento juvenil católico paramilitar, catolicismo y nacionalismo en una amalgama fatal. Cruz, esvástica y pasión nacional conciertan una absurda alianza en el seno de estos grupos. El Papa Pío XI no aprecia a Hitler y no hace ningún secreto de su aversión, pero quiere asegurar la posición de su iglesia en Alemania. Ya en 1933 firma un concordato con los nuevos mandatarios alemanes y debilita con ello a los opositores políticos de Hitler en Alemania. Pío envía a su representante diplomático, el secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli. Pacelli había sido nuncio de Alemania y conocía bien el país. Al hombre que más tarde sería electo papa bajo el nombre de Pío XII se le atribuía incluso una debilidad por los alemanes. En julio de 1933, Pacelli firma el concordato. Muchos católicos alemanes se horrorizan. Es el primer éxito diplomático de Hitler. Apenas un año más tarde, en la ciudad germana occidental de Wuppertal, un grupo de cristianos evangélicos funda la Iglesia Confesante. Estos protestantes se niegan rotundamente a aceptar un ideario nacionalsocialista y un principio de liderazgo autoritario en la Iglesia, una valerosa señal de resistencia. En su declaración rechazan las pretensiones del Estado totalitario, con lo cual se convierten de hecho en enemigos de Hitler. Saludo fascista también en España. Todo comienza en julio de 1936, cuando el general Francisco Franco y sus seguidores se levantan en armas contra la República Española. Franco cuenta con el apoyo de gran parte del ejército. Se inicia una sangrienta guerra civil. Los republicanos contra los anarquistas contra la República y los nacionalistas contra todos aquellos a los que consideran enemigos de la patria. España entera en llamas. La mayoría de españoles viven en la miseria, sin siquiera la esperanza de un modesto bienestar. Casi todo el país pertenece a unas pocas familias ricas o a la Iglesia Católica, su aliado. Muchos pobres ya no sienten otra cosa que odio y desprecio por el opulento clero y depositan sus esperanzas en el comunismo y la anarquía. En el verano de 1936 el odio se desencadena abiertamente, tiro al blanco con una estatua de Cristo. Los viejos decorados de las iglesias son ahora trastos inservibles de una época superada. Tres años dura la sangrienta Guerra Civil Española. 500.000 de personas mueren en los combates entre padres e hijos, hermanos, parientes y vecinos. Contando con el decidido apoyo material de la Alemania nazi y de la fascista Italia, los nacionalistas encabezados por Franco no tardan en imponer sus